¿No? Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver epistaxis. Creo que ya les había comentado en algún momento que siempre que les doy me empiezan a llegar cosas de eso en la consulta y fue la excepción. Llevo todo el año sin ver una fractura nasal y esta semana he metido 3 reducciones de fractura en quirófano. Uno el sábado y ahorita en un ratito voy a meter otra, como que ustedes me traen la sal. ¿Sí, Saraí? No, doctora, levanté mi mano sin querer. Ah, bueno, ok. ¿Alguien que me quiera platicar algo acerca de las epistaxis? ¿Sí, Miranda? Sí, pues la epistaxis como tal es el sangrado, pues un sangrado nasal y puede haber tanto anterior, que es el más común, que es por el plexo de Hirschfeld, Ujú. y también el posterior, que ese tengo que entendido que es más grave y es por las ramas de la arteria esfenopalatina. Muy bien. Alguien, déjenme ver, participación. Perdón, Saraí, ¿algo más que quieras complementar? Pues que hay causas comunes, pero por ejemplo, yo he hecho epistaxis anteriormente y Ajá, todo el tiempo bueno, no todo el tiempo, pero hasta durmiendo me sangraba la nariz. ok. Pues me dijeron que me tenían que cauterizar algunos vasitos, no sé si esté Ok. bien. Ahorita vamos a platicar acerca de estos sangrados recurrentes. Muy bien, participación, Erasto. Sí, también podría agregar lo del trauma, cuerpo extraño, el nasoquíbroma juvenil, que fue el que comentó como tumor, que Ujú. lo teníamos que checar. También el uso de medicamentos en Sprite, cirugías, ya pasándonos a algo sistémico, digámoslo así, son, por ejemplo, las hemofilias, la enfermedad de von Willebrand, hipertensión arterial, infecciones, desnutrición, alcohol, droga. Muy bien, bastante completo las causas secundarias de epistaxis, participación. Maritza, ¿algo que no hayan comentado tus compañeros? Ay, perdón, sí, doc, perdón, que bueno, pues del, como el manejo inicial sería como, pues, bueno, comúnmente tenemos la idea de echar la cabeza para atrás, pero pues eso no es tan recomendable. Lo recomendable es que se incline la cabeza hacia adelante y Ujú. pues que haya una compresión de pues de la nariz, de las alas y Ajá, bueno, yo vi que también se puede colocar hielo para ajá. generar una vasoconstricción, pues, de los vasos, qué redundante, y ya. Muy bien, perfecto. Esas son algunas de las medidas de control de sangrado. Perfecto, participación para todos. Entonces, pues vamos a ver un poquito acerca de la epistaxis. La epistaxis, como ya lo habían comentado, es una hemorragia aguda de las fosas nasales, la cavidad nasal o nasofaringe. Tiene una distribución bimodal, siendo más frecuente en los niños y en los ancianos. Ahorita vamos a ver por qué. En los niños es más común que el plexo afectado sea el plexo anterior o de Kieselbach y en los ancianos es más común las epistaxis posteriores. Es más frecuente en la primavera y en el invierno. En primavera porque suele haber incremento de las rinitis alérgicas por el polen, da comezón la nariz, nos rascamos y pues ese traumatismo puede generar un sangrado. Y en invierno porque el clima frío y seco hace que también tengamos pues sangrados recurrentes. Hasta el 60% de nosotros va a presentar sangrado en algún momento de la vida, sin embargo, solamente el 6% de los sangrados van a requerir atención médica, más del 95% van a calmarse por sí mismos y no van a requerir atención, y hasta el 90% son idiopáticos y el otro 10% puede ser secundario a alguna causa sistémica, como ya habíamos visto alguna hemofilia, von Willebrand, etcétera. Aquí tenemos una endoscopía nasal. Esta es una fosa nasal del lado derecho. Lo que estamos viendo del lado derecho de la pantalla es el septum nasal y aquí del lado izquierdo esta bolita es el cornete, ¿ok? Entonces aquí lo primero que nos llama la atención es la dilatación de estos vasos sanguíneos que se alcanzan a ver aquí.
Estos vasos sanguíneos forman parte del plexo anterior o de Kieselbach, que son los que más frecuentemente sangran. Y otra cosa que nos llama aquí la atención es que en el septum encontramos aquí como un pico, ¿de acuerdo? Esto es un espolón. Y eso, las desviaciones septales son causas frecuentes de sangrado nasal. ¿Por qué? Cuando entra el aire a través de las fosas nasales, debe entrar de forma lineal desde la nariz hacia la nasofaringe y hacia la vía respiratoria inferior. Cuando tenemos una desviación del tabique, el aire, en vez de entrar de forma lineal, comienza a chocar aquí con la desviación y va despuliendo la mucosa, y las venitas o las arterias de estos plexos se empiezan a hacer cada vez más superficiales, y con cualquier estornudo, con esfuerzos, con sonarnos la nariz, etcétera, podemos romper estos capilares y presentar sangrados de forma recurrente. Un paciente con desviación septal sería candidato a hacerle una septoplastía en casos de epistaxis recurrente, aunque no tenga datos de obstrucción nasal. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen: ¿cómo clasificamos la epistaxis? La vamos a clasificar en anterior y en posterior. Y lo que nos va a dar el límite si el sangrado es anterior o posterior es el ostium del seno maxilar, ¿ok? Todo lo que esté por delante del ostium del maxilar es anterior, todo lo que esté por detrás es posterior. El sangrado anterior se llama plexo de Kieselbach y corresponde al 90 al 95% de los sangrados, y casi siempre se autolimita con manejo médico o incluso sin llegar al servicio de urgencias. Por el contrario, las epistaxis posteriores son parte del plexo del Woodruff, corresponden al 5 al 10% de los sangrados y casi siempre van a requerir de atención médica y muy frecuentemente atención quirúrgica. ¿Okay? De etiología ya lo habían comentado por ahí, tenemos diferentes cosas que nos pueden causar un sangrado. Dentro de las causas locales son traumáticas. Esta es la principal causa de epistaxis en los niños, pregunta de examen. Los niños que tienen epistaxis, lo más seguro es que se estén picando la nariz, se estén arrancando un moquito, etcétera. Puede haber algún tumor, como ya lo comentó Erasto, el nasoangiofibroma, el cuerpo extraño, infecciosa o inflamatoria. Cuando tenemos un cuadro infeccioso de vía respiratoria superior, por ejemplo una sinusitis, es frecuente que de tanto estarnos sonando la nariz, de repente entre el moquito vemos como unas estrías hemáticas. Esto es por la inflamación de la mucosa, se vuelve un poquito más frágil y puede sangrar. La sequedad nasal y las deformidades septales que ya habíamos platicado. Dentro de las etiologías sistémicas, cualquier cosa que nos pueda alterar la hemostasia, un descontrol hipertensivo, factores hormonales. Las epistaxis son más frecuentes en las embarazadas, 1, por factores hormonales, 2, porque hay mayor dilatación de los vasos sanguíneos a nivel nasal, y 3, y hay un incremento en el volumen circulante sistémico que pues nos puede hacer que haya más sangrado. Y lo que me comentaba, creo que Saraí, la epistaxis esencial, esta es idiopática, es frecuente en la infancia e inicios de la adolescencia y puede aparecer con el sol después de estornudar, o son estos niños que los lleva la mamá porque dice, pues es que amanece y la almohada está llena de sangre, ¿ok? Son estos sangrados que incluso sin manipulación nasal pueden comenzar a presentarse. Estos, pues ya después de haber descartado algún traumatismo, alteraciones de la coagulación, etcétera, pues lo dejamos como una epistaxis esencial y pues es de las más frecuentes, ¿de acuerdo? Conforme vaya creciendo el niño, se van disminuyendo los cuadros tanto en severidad como en frecuencia. Las causas traumáticas, como les comentaba, son las más frecuentes. Aquí tenemos una niñita picándose la nariz. Puede ser después de una cirugía nasal. Esta paciente que ven aquí en esta fotografía, yo no la operé. Se operó con algún otro cirujano y después de su cirugía presentó sangrado tanto anterior como posterior, y los ojos se le pusieron como de boxeador, no los podía abrir, estaban prácticamente negros. Le habló a su cirujano y el cirujano nunca le contestó, entonces fue a buscar otra opinión, llegó conmigo. Y lo que tenía es que durante las osteotomías que se le hicieron para reducir la pirámide nasal, le dieron un llegue a la arteria etmoidal anterior en ambos casos. Cuando se llevan la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal más o menos viaja como por esta zona, ¿de acuerdo? Donde le estoy marcando.
Entonces, al cortarse, la arteria se retrae hacia la órbita y entonces sigue sangrando, pero dentro de la órbita y se forman estos hematomas. En este caso hay que drenarlos de forma urgente porque se puede comprimir tanto la órbita que se genera una isquemia del nervio óptico y el paciente se queda ciego, ¿ok? Entonces, pues se entró a quirófano, se drenaron los hematomas orbitarios, se le hizo control de epistaxis que todavía tenía sangrado abundante y pues ya no regresó conmigo, ya supongo que su cirujano le contestó y pues ya su seguimiento lo llevó con él. Otra causa traumática serían los barotraumas. El barotrauma, como ya habíamos visto en la clase de oído, es esta falta de compensación de presiones dentro del cuerpo con el ambiente externo. Y así como puede ocurrir en el oído medio, también puede ocurrir dentro de los senos paranasales. Si nosotros nos subimos a un avión y estamos congestionados, estamos enfermos, etcétera, puede ser que esta obstrucción del ostium del seno maxilar no permita que se haga un buen intercambio de aire entre el seno y el ambiente externo y existe una implosión del seno maxilar, lo cual es muy doloroso y genera epistaxis. Esto también suele suceder en las personas que bucean cuando van subiendo hacia la superficie. Si no hacen un ascenso pausado, pueden sufrir de barotrauma de senos paranasales, ¿ok? Es muy frecuente que me manden, por ejemplo, gente que está estudiando para piloto, para aeromoza, etcétera, porque si tienen una desviación septal, en teoría se incrementa el riesgo de barotrauma y entonces hay que operarlos antes de que empiecen pues su curso para aeromozo o para piloto. Otra causa traumática, las fracturas nasales que vimos en la clase pasada y la introducción de sondas a través de la nariz. Cuando trabajaba en sector público, en Secretaría de Salud, mínimo una vez a la semana me hablaban de terapia intensiva por epistaxis, por intentar colocar una sonda. Cuando intenten colocar sondas, pónganle un poquito de Afrin en las fosas nasales al paciente para que esto retraiga la mucosa, retraiga los cornetes y sea más fácil el paso de la sonda. Si encuentran resistencia, no intenten meter la sonda, probablemente están chocando ya sea con el cornete, con una desviación y van a lastimar al paciente. Mejor inténtenlo del otro lado, ¿ok? Mantengan bien lubricada la sonda con un poquito de jalea lubricante para que se deslice un poquito más fácil y recuerden que la nariz no va hacia arriba, la nariz va hacia atrás. Entonces tenemos que seguir paralelos al paladar, ¿de acuerdo? Para que pueda pasar nuestra sonda. En causas tumorales, pues una de las más importantes es el nasoangiofibroma juvenil. ¿Alguien leyó algo acerca de este tumor? ¿Qué es? ¿No? Ok. Sí, alguien levantó manita. ¿Sí eras tú? Pues yo solamente encontré que era una epistaxis anterior unilateral y puede ser recurrente y es muy común en hombres jóvenes. Y ya. Muy bien, perfecto, participación Erasto. Entonces, el nasoangiofibroma juvenil, apréndanselo porque les encanta preguntarlo en todos los exámenes de pediatría, de otorrino, de todos lados, ¿ok? Es un tumor nasofaringeo benigno. A pesar de que es algo benigno, tiene un comportamiento bastante agresivo. Está altamente vascularizado y se presenta de forma exclusiva en adolescentes masculinos. El pico de incidencia es entre los 14 a 18 años. El niño más chiquito que yo he visto creo que era de 8 años, ¿ok? Y más grande, pues creo que 22. Pero normalmente es en esta transición de la adolescencia cuando empieza el flujo hormonal. ¿Por qué se presenta de forma exclusiva en varones? Porque tiene receptores de testosterona. Entonces, en la adolescencia, cuando empieza este flujo de testosterona, empiezan a crecer este tipo de tumores. Si tenemos una mujer con un tumor que es un nasoangiofibroma juvenil, cuidado. Tenemos que hacerle un estudio cromosómico porque probablemente tenga un componente XY con insensibilidad periférica a los andrógenos y pues hay que descartarlo porque esto es básicamente solo de hombres. Corresponde al 0.5% de los tumores en cabeza y cuello. Pregunta de examen, ¿dónde se origina el nasoangiofibroma? En la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina.
La presentación, como ya bien lo dijo Erasto, es una epistaxis severa y una obstrucción nasal unilateral, inicialmente. Después, el tumor puede crecer tanto que puede afectar ambas fosas nasales, progresando una obstrucción o una epistaxis bilateral, y la rinorrea también suele ser unilateral y posteriormente bilateral. La biopsia está totalmente contraindicada. Hay tumores nasales que vamos a ver más adelante que nosotros como otorrinos sí les podemos hacer una biopsia tanto en quirófano como en consultorio. Los nasoangiofibromas no, porque con tantito que le muerdan con una pinza va a sangrar terriblemente. De hecho, podemos ver cómo este tumor tiene mucha vascularidad. Vemos cómo está incluso violáceo de tanta congestión vascular que tiene. ¿Ok? Entonces, cuidado con estos tumores, no intenten biopsiarlos nunca. Los síntomas. Casi el 100% de los pacientes va a tener obstrucción nasal unilateral que progresa a bilateral. Aquí en este artículo dice que la epistaxis se presenta del 45 al 60%, sin embargo yo les puedo comentar que casi el 100% va a tener epistaxis. Cefalia en un 25%, edema facial en 10 al 18% y otros síntomas, rinorrea, hiposmia o anosmia, voz hiporrinofónica. La voz hiporrinofónica es esta voz que tenemos todos cuando nos enfermamos y hablamos como que tenemos la nariz tapada. ¿Ok? Esa es la voz que tienen estos niños. Si el tumor crece demasiado, pueden incluso deformar los huesos de la cara, afectar la órbita o incluso irse hacia la base del cráneo. Este chaparrito tenía 11, 12 años y se presentó por obstrucción nasal unilateral con epistaxis del lado derecho. Después comenzó a presentar también epistaxis del otro lado y obstrucción contralateral. Vemos cómo aquí a través de la fosa nasal prácticamente ya se está saliendo el tumor, ya está deformando la nariz y tenemos aquí un edema de la mejilla ipsilateral. El niño tiene una respiración oral porque ya no tiene buena respiración nasal y no se alcanza a ver en la fotografía, pero también presentaba diplopia porque ya tenía afección de la órbita. Otras causas de epistaxis, las inflamatorias e infecciosas, como ya vimos, rinitis alérgica, cuadros de sinusitis aguda, esto que es un rinoescleroma respiratorio, alteraciones de la hemostasia. De estos, pues son muchísimos, no nos vamos a detener a ver cada uno, solamente nos vamos a detener a ver el síndrome de Osler-Weber-Rendu, que es este. Este síndrome también se le conoce como telangiectasia hemorrágica hereditaria y como dice su nombre, es hereditario, se transmite de forma autosómica dominante y vamos a ver una displasia vascular en todo el cuerpo, en el sistema respiratorio, gastrointestinal, cerebro, etcétera. Entonces, los pacientes en el 95% de los casos van a tener epistaxis de forma recurrente y estas epistaxis se van a ir incrementando tanto en frecuencia como en severidad con el paso del tiempo. En promedio, un paciente con síndrome de Osler-Weber-Rendu tiene aproximadamente 18 episodios de epistaxis por mes. Imagínense, o sea, yo creo que nosotros en la vida, en toda nuestra vida, vamos a tener 18 episodios. Imagínense al mes. Y eso en promedio, o sea, algunos pueden presentar incluso más episodios. Pueden estar asociados a malformaciones arteriovenosas pulmonares, cerebrales, telangiectasias en el tracto gastrointestinal, que pueden dar sangrado de tubo digestivo hasta en el 25%, telangiectasias hepáticas en cara, manos, cavidad oral, genitales, etcétera. El tratamiento, pues no hay un tratamiento como tal dirigido, es solamente sintomático. Hay que estarles dando suplementos tanto de hierro como ácido fólico para prevenir anemia ferropénica y en algunos casos, en las telangiectasias más grandes, podemos hacer un tratamiento láser para disminuirlas de tamaño. Aquí tenemos una mucosa oral y vemos pues cómo está llena aquí de telangiectasias. Aquí vemos telangiectasias a nivel nasofacial de forma externa en la piel. Esta es una cavidad nasal del lado derecho. Vemos cómo la mucosa está llena de telangiectasias, el cornete también, la mucosa se ve irregular. Entonces, estos no se pueden cauterizar tanto porque tendríamos que cauterizar prácticamente toda la mucosa. Y una vez que la mucosa sana después de la cauterización, estas telangiectasias se vuelven a formar. Por eso es que es imposible prevenirle los sangrados a estos pacientes. Aquí tenemos otras telangiectasias a nivel de la cavidad oral. Además del tratamiento con hierro, el láser,
siempre estos pacientes tienen que tener lubricante nasal para evitar que el aire frío o seco nos vaya a generar mayor cantidad de epistaxis, ¿vale? Otras causas de sangrado, pues la deformidad septal que ya habíamos comentado. Esta es una fosa nasal derecha, perdón, sí, derecha. Aquí vemos el septum nasal y cómo está impactado el espolón o este pico adentro del cornete y cómo el plexo aquí de capilares está muy dilatado porque pues ya se hizo más delgadita la mucosa en esta zona. Las perforaciones del septum, que pueden ser postraumáticas, por un hematoma que no se haya drenado, un absceso, después de una cirugía agresiva de la nariz puede haber perforación septal, por ingesta de cocaína o por abuso de vasoconstrictores también. Por ahí tengo un paciente que es adicto al Afrin, lleva más de 10 años utilizando Afrin diariamente porque si no, no respira. Y pues este vasoconstrictor, al aplicarlo de manera tópica tanto tiempo, va generando isquemia del cartílago y pues se va necrosando y termina por perforarse, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo tenemos unas costras que se forman en el borde de la perforación y pues pueden estar sangrando de forma recurrente. Cuando yo estaba en la residencia tuve una paciente de 60 y tantos, 70 años que tenía una perforación septal, no recuerdo la razón, y tenía sangrados en casa, pero eran leves, ¿de acuerdo? Hasta que ya presentó un sangrado abundante, fue a urgencias, llegó con hemoglobina de 6, hubo que ingresarla, transfundirla, y ya que la habíamos estabilizado, pues entramos a quirófano para controlar el sangrado y hacerle un cierre quirúrgico de la perforación septal para que ya no tuviera estos problemas, ¿ok? Ahora, en el diagnóstico, siempre hacer una historia clínica completa, preguntar antecedentes heredofamiliares, si hay coagulopatía, si hay síndrome de Osler-Weber-Rendu, etcétera, para poder darnos una idea si el paciente tiene alguna alteración genética. ¿Qué medicamentos se está tomando? Específicamente anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, aspirina, etcétera. Si ha tenido episodios previos y qué le han hecho, si ha necesitado ir a urgencias o los controla en casa. Antecedentes personales no patológicos, si fuma, si toma, si se droga. En qué trabaja el paciente, muy importante, por ejemplo, los carpinteros que tienen exposición crónica al polvito del acerrín tienen mayor incidencia de adenocarcinoma de la nariz y se pueden presentar con sangrados recurrentes. Entonces hay que preguntarles a qué se dedican. Antecedentes personales patológicos, si es hipertenso, si tiene enfermedad renal, si es hepatópata, etc. Súper importante, signos vitales. Seguido me toca que me llaman para alguna epistaxis y le pregunto al médico de urgencias cuánto tiene de presión arterial y me dice, no sé, no le tomé la presión, bla, bla, bla. No, siempre tómenle la presión. Si un paciente está hipertenso, es importante controlar el sangrado, pero mientras el paciente sigue hipertenso, el sangrado va a persistir. Entonces hay que controlar eso. O por el contrario, si es un paciente que ya llegó con mucho sangrado, a lo mejor está presentando un choque hipovolémico y no lo estamos detectando a tiempo porque no sabemos si está taquicárdico, si está hipotenso, etcétera. Entonces siempre epistaxis, signos vitales y evaluar el estado general. En la exploración, siempre hay que explorar al paciente con epistaxis sentado. Nunca me acuesten a un paciente con epistaxis, ¿ok? Hacemos la rinoscopía anterior con nuestra lámpara frontal. Utilizamos vasoconstrictor, como vimos el día martes para fracturas. Taponcitos de Afrin, los ponemos en la nariz. Hacemos presión en las salas nasales durante 5 o 10 minutos sin soltar para ayudar a controlar el sangrado. Una vez que pase este tiempo, retiramos los taponcitos de Afrin y hacemos nuestra rinoscopía para ver si logramos identificar de dónde está sangrando, ¿ok? Una vez que ustedes crean que ya han controlado el sangrado, siempre revisen la cavidad oral y la pared posterior, porque este es un error muy común que piensan que ya el paciente no está sangrando porque ya no sale nada a través de fosas nasales. Revisamos orofaringe y sorpresa, tiene descarga hemática posterior activa. Le pasó a mi R1 cuando yo era R3, me habló un fin de semana y me dijo, llegó un señor con un sangrado, un adulto mayor,
Yo ya estaba pensando, me dijo, sangró 800 en su casa, estando aquí en urgencias llenó pues un riñón, cuantificamos otros 800 de sangrado, o sea, el paciente ya llevaba 1600 de sangrado aproximadamente. Eso no te lo da o difícilmente lo da un sangrado anterior. Yo ya estaba pensando en algo posterior. Me dijo, ya le puse su taponamiento anterior, ya no está sangrando. Y le dije, ok, revísale la cavidad oral. ¿La revisaste? No. Lo revisó y seguía sangrando porque el sangrado era posterior. Pero como ya no se veía hacia las fosas nasales, mi R1 creyó que ya lo había controlado. Entonces siempre revisen cavidad oral. Ahora, laboratorios y gabinetes. No a todos los pacientes les vamos a pedir laboratorios. ¿A quiénes sí? En casos de epistaxis severa, epistaxis recurrentes o cuando identifiquemos o sospechemos un tumor nasal. Los estudios que solicitamos es una biometría hemática. Vamos a ver si el paciente tiene anemia normo, que nos indicaría un sangrado activo en agudo, o una anemia ferropénica, que sería un sangrado constante ya crónico, o si está con datos de hemoconcentración porque esté deshidratado. También nos sirve para ver la cantidad de plaquetas que tiene. Los tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático. Si recordamos, algunos factores de coagulación son vitamina K dependientes y la vitamina K tiene que ver con un adecuado funcionamiento en el hígado. Si el hígado no funciona bien, no se produce bien la vitamina K, no se producen bien estos factores de coagulación K dependientes y el paciente puede tener sangrado. Pruebas de función renal. Los pacientes con uremia, con incremento de azoados, aunque tengan sus pruebas de función, tus pruebas de coagulación normales, la biometría hemática normal, número de plaquetas normal, las plaquetas son disfuncionales. Cuando hay esta uremia en la sangre, pues las plaquetas no se pueden agregar de forma adecuada y podemos tener sangrados, ¿vale? Los estudios de imagen los vamos a solicitar en todo paciente con un tumor nasal. Pregunta de examen, ¿cuál es el estudio de elección en caso de tumores nasales? Es la tomografía simple y contrastada, ¿ok? Y la resonancia magnética la dejamos para ciertos casos especiales. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos viendo una tomografía contrastada de nariz y senos paranasales en un corte axial, en el cual vemos algo que se llama el signo de Holman-Miller. Entonces les voy a pintar primero el seno maxilar del lado izquierdo, que sería el normal, que debe de tener como una forma triangular, ¿de acuerdo? Este es el seno maxilar normal del lado izquierdo. El del lado derecho, a pesar de que conserva cierta forma triangular, está mucho más pequeño que el contralateral. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una bola que está desplazando el seno maxilar hacia adelante, ¿de acuerdo? Esta bola que pinté en color verde, esto es un nasoangiofibroma. Y el nasoangiofibroma, como ya les había comentado, sale de la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar es este espacio que se forma entre las apófisis pterigoides y la pared posterior del seno maxilar, ¿de acuerdo? Este pequeño triangulito que vemos aquí, esto es la fosa pterigomaxilar y de aquí sale el nasoangiofibroma. Si en la tomografía vemos este desplazamiento anterior del seno maxilar por un tumor que está localizado en la fosa pterigomaxilar, es patognomónico de un nasoangiofibroma. En la imagen de la derecha es una resonancia magnética contrastada en secuencia T1, en la cual vemos el seno maxilar del lado izquierdo, es este chiquitito, como está como todo desplazado, a diferencia del otro que sí conserva como su anatomía normal. Y vemos un tumor que está derivado aquí de la zona pterigomaxilar, pero que ya está ocupando pues la fosa nasal del mismo lado. ¿De acuerdo? Esto sería el nasoangiofibroma. Ahora, vámonos con el tratamiento. Esto es sumamente importante porque las epistaxis van a ser de las principales causas de atención médica para el médico de primer contacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el control del sangrado? Vamos a, lo primero, compresión digital y vasoconstrictor. Entonces, preparan sus taponcitos con Afrin, se los ponen en la fosa nasal de ambos lados al paciente, lo mantienen sentado y le piden que se comprima las alas nasales durante 5 minutos respirando por la boca. Esto nos va a ayudar a hacer vasoconstricción.
90% de las veces con esto es suficiente para controlar un sangrado. Si a pesar de esto sigue sangrando, entonces cortamos un pedacito de serpentina de gasa, lo impregnamos en vasoconstrictor y lo dejamos ahí. Y lo podemos dejar 24 horas y después ya lo retiramos. Es como cuando el paciente sangra en casa y se pone una bolita de algodón y se la deja unos minutos y deja de sangrar, algo parecido. Si a pesar de esto persiste con el sangrado, nos vamos hacia un taponamiento anterior. Si a pesar de eso persiste con sangrado, hay que poner taponamiento posterior. Hasta aquí es lo que ustedes pueden manejar como médicos generales. De aquí a la derecha ya hay que hablarle al especialista, ¿ok? Si aún con taponamiento anterior y posterior persiste el sangrado, entonces nosotros o los otorrinos hacemos una infiltración del septum donde esté sangrando con lidocaína más epinefrina al 2% y procedemos a hacer una cauterización, ya sea química con nitrato de plata o eléctrica con un bipolar. Si con esto sigue el sangrado, entonces pedimos a radiología intervencionista que nos apoye con una embolización de la arteria maxilar, etmoidal, la que esté sangrando. Si a pesar de embolización persiste el sangrado, entonces ya nos vamos hacia cirugía, ¿ok? Esta es la postura correcta que hay que decirle a los pacientes que mantengan durante un cuadro de epistaxis. Entonces, van a mantener a su paciente sentado, inclinado levemente hacia adelante y haciendo presión sobre las alas de la nariz. Arriba en donde está el dorso de la nariz, ahí no, es en las alas nasales. Hay que respirar por la boca y mantener la calma, ¿vale? ¿Cómo vamos a poner un taponamiento? Entonces, son diferentes los taponamientos anteriores y posteriores. Para un taponamiento anterior vamos a utilizar esta cintita que se llama serpentina de gasa. Usualmente en todos los hospitales hay serpentina de gasa estéril. La van a sacar de su empaque estéril, se ponen ustedes sus guantecitos estériles y le ponen una cremita antibiótica, mupirocina o algo para lubricarla. Si no tienen cremita, aunque sea aceite mineral, vaselina líquida o aunque sea, imprégnenla con un poquito de agua inyectable para que no la metan así toda seca porque le pueden lastimar más al paciente. Con una pinza en forma de bayoneta vamos a tomar aproximadamente una longitud de 5 a 7 centímetros de esta serpentina de gasa y lo vamos a introducir adentro de la nariz, ¿de acuerdo? Siguiendo el paladar, siempre el paladar, nunca hacia arriba. Una vez que lleguemos a los 5 o 7 centímetros, soltamos la serpentina, sacamos la bayoneta, tomamos otros 5 a 7 centímetros y repetimos. Y así hasta que hayamos ocupado toda la cavidad nasal con nuestra serpentina de gasa y dejamos un pedacito afuera para que cuando la retiremos sea más fácil, ¿de acuerdo? Estos taponamientos se dejan durante 3 a 5 días como máximo y siempre déjenle antibiótico al paciente con taponamiento para que no vaya a ser un choque tóxico. Ahora, para taponamientos posteriores, este es el clásico. Introducimos una sonda Foley, una sonda Nelaton a través de la nariz, la sacamos a través de la orofaringe con una pinza de Alice o una pinza de anillos y aquí vamos a amarrar una bolita de gasas, ¿ok? Esta bolita de gasas debe tener aquí una rienda para que no se nos pierda. Le amarramos aquí serpentina de gasa. Traccionamos la sonda a través de la nariz y esto va a hacer que nuestro tapón viaje aquí hacia la nasofaringe. Con nuestro dedo vamos a ayudar a pasar el taponamiento a través del paladar blando para que llegue hasta la nasofaringe. Una vez en esta zona, la rienda que estaba pues anclada aquí a la sonda Foley, la vamos a enrollar con unas gasitas para que no se nos caiga el taponamiento hacia atrás. Y el resto de la rienda de serpentina de gasa lo vamos a dejar aquí en cavidad oral. Así, cuando ya sea tiempo de retirar el taponamiento, cortamos esta gasita y traccionamos a través de la boca para sacar el taponamiento. Estos taponamientos son sumamente difíciles de poner en un paciente despierto. Yo, la verdad, solamente he puesto una vez este tipo de taponamiento y fue en un paciente que estaba intubado, ¿ok? Porque, pues, a algunos pacientes con tantito que les toquen con el abatilenguas les da náusea. Entonces, ahora imagínense que le estén metiendo aquí el dedo en el paladar, le estén manipulando la orofaringe, pues no se van a dejar. Entonces, estos los dejo como para pacientes que están intubados, que están inconscientes. Vamos a ver un video de cómo se coloca un taponamiento anterior, ¿vale?
Entonces, abrimos con nuestro rinoscopio, tenemos nuestra fuente de luz, tomamos 5 a 7 centímetros de la serpentina de gasa y lo metemos hacia el piso de la nariz, hasta el fondo. Dejamos aquí una riendita suelta, tomamos otros 5 a 7 centímetros de la serpentina de gasa y seguimos empaquetando la nariz. ¿De acuerdo? Tengan cuidado porque a veces se nos queda atorado aquí la serpentina de gasa en el rinoscopio, como está pasando aquí. Y así hasta que terminemos de empaquetar toda la nariz. Aquí este paciente es posterior a una reducción de fractura que se le está haciendo el empaquetamiento, entonces está en quirófano, está acostado, pero ustedes van a hacer este empaquetamiento con el paciente sentado, ¿de acuerdo? ¿Dudas con cómo se pone un tapón anterior? ¿No? Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo se pone un taponamiento posterior. Cuando vean un paciente con epistaxis, hay que mantener la calma, ¿ok? Porque el paciente ya viene asustado porque ha sangrado mucho, el familiar viene asustado porque trae normalmente todos los Kleenex que han utilizado. Entonces, lo último que necesitan es que el médico que los atienda se vea asustado. Entonces, aunque por dentro ustedes estén corriendo como Bob Esponja con la casa en llamas, ustedes tranquilos, poker face, y se ponen sus guantecitos, se ponen una bata para que se protejan porque frecuentemente los pacientes tosen o estornudan y los van a bañar de sangre. Y si pueden utilizar gafas protectoras, también utilícenlas, ¿ok? Ahora, ya les comenté que el taponamiento posterior de gas es muy difícil de colocar en pacientes despiertos, pero ¿qué pasa si tenemos una epistaxis posterior y el paciente está despierto? Entonces, vamos a hacerlo. Y la arteria palatina. Espérenme, ya. Entonces, aquí tenemos un adulto mayor que está en el servicio de urgencias, está despierto. Vamos a tomar una sonda Foley de 14 French, de 14 a 16 French. Esta está muy grande. Normalmente usamos una de 14. La introducimos y le pedimos a alguien que nos apoye para llenar el globito de la sonda Foley. ¿Ok? Este globito va a quedar aquí a nivel de la nasofaringe para ayudar a controlar el sangrado posterior. Una vez que lo hayamos inflado, lo traccionamos un poquito hacia el frente para que quede bien anclado hacia la nasofaringe. Obviamente esto le molesta al pobrecito paciente. El paciente sigue escupiendo sangre, sigue con sangrado activo. Es difícil hacer este tipo de procedimientos, pero es necesario, ¿ok? Una vez que hayamos inflado el globito, nos quedamos aquí unos 5 minutos para asegurarnos que efectivamente esté en buena posición y que el paciente ya no tenga sangrado. No sean como este doctor que no trae protección, siempre pónganse una bata de esas azules para que se puedan proteger y siempre usen cubrebocas y guantes, ¿vale? Aquí el paciente ya no tiene sangrado, puede escupir uno que otro coagulito, pero ya no tiene este sangrado activo. Denme un segundo, me están hablando del hospital de donde voy a operar ahorita. Hola, buenas tardes. Listo, perdón, que ya se ingresó mi paciente que voy a hacerle la reducción de la fractura. Bueno, entonces, ay, que no quiere ponerse play. Ahí está. Ahí el paciente ya no tiene sangrado. Entonces hay que limpiarlo muy bien porque me ha pasado que ya le controlan el sangrado y los dejan todos sucios
Y pues pobrecito paciente, ¿no? Límpienlo bien, permítanle tantita agua para que se enjuague los restos hemáticos. Y se fija la sonda a la mejilla ipsilateral de donde la colocaron. ¿Ya vieron? Y esta sondita se queda aquí unos 3 días. En el tercer día vamos a retirarle poco a poco el globito, vamos a irlo desinflando poco a poco. Si no tiene sangrado, entonces ya lo desinflamos todo y retiramos la sonda, ¿ok? Pero siempre háganlo poco a poco. Recomendaciones para domicilio. Estas imprímanlas, tómanles foto, ténganlas siempre a la mano. Yo siempre se las doy por escrito, se las imprimo al paciente con epistaxis para que las tenga a la mano. ¿Qué debe de hacer? Dietas sin irritantes ni picantes. ¿Por qué? Cuando comemos chile, se nos suelta el moco y nos queremos sonar la nariz. Un paciente que le acabamos de controlar una epistaxis no se va a poder sonar la nariz al menos en una semana. Entonces, para que no esté con tanto moco, le dejamos dietas sin irritantes ni picantes, ¿de acuerdo? Se recomienda tomar abundantes líquidos para poder recuperar un poquito de la volemia, aseo dental de forma habitual, toser, estornudar con la boca abierta, como habíamos comentado en fractura nasal. Si estornudamos o tosemos con la boca cerrada, el aire va a salir por la nariz y puede sacar el taponamiento que le dejemos o puede romper otra vez un vaso sanguíneo y volver a sangrar. Lo que no puede hacer, fumar, ingerir alcohol, exponerse a humo del tabaco, asistir a lugares concurridos, exponerse al sol o lugares calientes porque le puede dilatar otra vez los vasos sanguíneos, realizar esfuerzos, actividad física, cargar objetos pesados, correr, etcétera, una semanita no. Sonar o manipular la nariz y en caso de que hayamos dejado un taponamiento, que no se lo retire, ¿ok? Molestias normales después de haber hecho un control de epistaxis pueden presentar un poco de dolor, sensación de catarro, estornudos o lagrimeo y escurrimiento de líquido claro o sanguinolento, así como aún con el taponamiento anterior o posterior. Condiciones por las que debe de regresar a urgencias, que tenga un sangrado abundante por la nariz o por la boca. En medicamentos aquí le pongo ninguno, pero si dejamos taponamiento hay que dejarle un antibiótico, ya sea amoxiclav o una cefalosporina de primera generación durante el tiempo que tenga el taponamiento, 5 o 7 días, etcétera, ¿vale? Si tiene dolor, pues le dejamos ahí un analgésico con horario o por razón necesaria. Y a veces les suelo dejar loratadina para que no produzcan tanto moco y no vayan a sangrar, ¿de acuerdo? Pero no es como de base. Y muy importante, si hicimos una cauterización, hay que dejarles un lubricante nasal, ya sea en spray de estos aguas de mar, Nasalub, etcétera, cada 8 horas, o que se estén irrigando con solución salina y jeringuita cada 8 horas para lubricar la mucosa nasal. ¿Qué hacer en caso de que el paciente presente sangrado? ¿Ok? ¿Qué le van a decir ustedes a su paciente? Que mantenga la calma, que se mantenga sentado, aplicando presión firme con 2 dedos en las alas de la nariz durante 10 minutos sin soltar, que no inclinen la cabeza hacia atrás, mantenerse sentado con el cuerpo inclinado hacia adelante. Si tienen coágulos en la boca hay que escupirlos, no hay que tragarlos para que lo vayamos cuantificando. Y en caso de que presenten sangrado importante a pesar de estas medidas, entonces que ya vayan a urgencias, ¿vale? Esto lo tomé en la guía de práctica clínica, ya con estos 2 esquemas vamos a terminar. Tenemos paciente con epistaxis, hay que hacer la historia clínica completa, antecedentes familiares, personales no patológicos, patológicos, qué medicamentos está tomando, exploración física, incluyendo signos vitales y nuestra exploración armada con rinoscopio. Si vemos que todo esto está normal, entonces hacemos el control de epistaxis y en el 90% de los casos se va a resolver y solamente requieren seguimiento por médico familiar. Si hay historia familiar o personal de sangrado, la epistaxis es grave, hay que mandarlo a segundo nivel, considerar alguna condición sistémica y referir a hematología en el caso de que estemos sospechando alguna alteración. En el 90% de los casos de alteraciones hematológicas, la púrpura trombocitopénica idiopática es lo más frecuente. Sangrado nasal frecuente, sobre todo en niños, puede tratarse de una epistaxis idiopática recurrente. Enviamos de todos modos a segundo nivel a otorrino para descartar alguna causa secundaria, ¿ok? En epistaxis grave, que se tiene que manejar en segundo nivel,
Si estamos sospechando alguna patología tumoral, hay que hacerle estudio de imagen, tomografía de primera instancia o resonancia si estamos sospechando malignidad. Si es algo maligno, valoración por oncología. Si es negativo o es benigno, continúa el protocolo de otorrino. Colocamos taponamiento nasal con gasa lubricada, algún material expansible o estas sondas inflables como es la sonda Foley. La respuesta va a ser del 60 al 80%, en el que se resuelve el sangrado, se retira el taponamiento en 1 a 5 días y le damos seguimiento. Si no se resuelve el sangrado, nos vamos a manejo quirúrgico, embolización, y si no sirve, nos vamos a ligadura endoscópica. Los laboratorios, ya en segundo nivel, todos los pacientes requieren de laboratorio. Perdón. Si está normal, continuamos el protocolo de investigación. Si está algo anormal, valoramos hematología, medicina interna o lo que se necesite, ¿vale? ¿Dudas con epistaxis? ¿No? Muy bien. Por ahora, muy bien. Bueno, apréndanse las arterias de los plexos, del plexo anterior y posterior. Son 5 arterias del plexo anterior y son 3 arterias, de 2 a 3 arterias del plexo posterior. Búsquenlas porque van a venir en el examen, para que luego no digan que no las vimos o no se las dejé, ¿ok? Para su trabajo del tercer parcial, ahora sí no va a haber meme, perdón. Ahora para el trabajo del tercer parcial van a entregar una historia clínica, por favor. Una historia clínica enfocada a otorrino. La rinoscopía, la otoscopía, cavidad oral, exploración del vértigo, si hay nistagmos, protocolo HINTS, etcétera. Todo esto me van a entregar una historia clínica. No la copien de internet. Ya me ha pasado que compañeros de ustedes lo sacan de algún artículo, lo copian y sí me doy cuenta. En caso de que sea plagiado, tienen 0. Algunos me dicen, es que yo no roté por otorrino, no vi ningún paciente de patología de otorrino. Yo creo que todos hemos tenido alguna faringitis aguda, conocemos a un hermanito, nuestra mamá, algún familiar que cursa con algún cuadro o de hipoacusia o lo que sea, el abuelito que tiene presbiacusia, bla, 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 bla. No necesita ser un paciente del hospital, puede ser un paciente de su propia familia que tenga alguna patología de otorrino, ¿de acuerdo? Entonces, esa historia clínica va a ser su trabajo del tercer parcial para que lo vayan preparando, ¿de acuerdo? Me comentaban los del otro grupo que la siguiente semana no va a haber clases porque es Semana Santa o algo así. Entonces, disfruten sus vacaciones. Y para la otra clase, cuando ya regresemos, vamos a ver el tema de rinitis alérgica, rinitis vasomotora, sinusitis aguda y crónica y anatomía de la nariz, para que puedan leer un poquito acerca de eso y nos vemos para la siguiente clase, ¿vale? Bueno, todavía estoy terminando aquí de calificar cosas. Espero los memes de los que no me lo hayan mandado. Por favor, mándanmelo al correo institucional, no al correo de Gmail, por favor. Y pues listo, si no hay dudas, nos conectamos en 2 semanitas, ¿vale? Hasta luego, doctora. Gracias. Bonita Gracias, Ay. doctora. Hasta luego. Ay, nada más, ¿quién se conectó? Doctora, yo me conecté ya muy tarde, entonces pues bueno, no sé si a lo mejor ya no se puede retardo porque pues ya me conecté muy tarde, pero Retardo. Nada más gracias. participas para la siguiente clase y listo. Sí, gracias, doctora. Ok, Vicky no se conectó. ¿Mande?